El mensaje del tercer ángel es una advertencia contra la falsa adoración. ¿Recuerdan ustedes la historia de Daniel 3? Cuando el rey de Babilonia se erigió una imagen y mandó a todos sus príncipes que la adorasen, pero 3 hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, se rehusaron a adorar la imagen, por lo que fueron echados al horno de fuego ardiendo. El mensaje del tercer ángel viene después del segundo, que narra la caída de Babilonia o proclama la caída de Babilonia. Y precisamente Babilonia es reconocida en la historia cristiana por episodios como el de la estatua de Daniel 3. Y es que el libro de Apocalipsis evoca los asuntos del Antiguo Testamento con el objetivo de ilustrarnos eventos similares que ocurrirán en el tiempo del fin. El mensaje del primer ángel hacía una invitación a adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Ese vocabulario de adoración evoca el vocabulario del cuarto mandamiento, que habla: acuérdate del sábado para santificarlo. Y dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. El sábado es una insignia de la adoración al Creador. Pues precisamente el mensaje del tercer ángel presenta el gran asunto del tiempo del fin, la adoración. O se adora al Creador, o se adora a la bestia y su imagen. La bestia es una figura que el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel ilustra para representar un poder especial del tiempo del fin, un poder político-religioso que tratará de establecer sus propias leyes en oposición a las leyes divinas. Y así como Dios tiene su señal creadora el sábado, este poder político-religioso también impondrá su señal que irá en oposición a la doctrina de la creación. En relación a ese mismo poder, Daniel 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. De la misma manera, Apocalipsis 13 menciona a ese poder, esa bestia, con características similares a Medo-Persia, Grecia, Babilonia, imponiendo una adoración en el tiempo del fin, adoración contraria a los mandatos divinos. El poder político religioso dominante en este mundo reconoce haber hecho cambios a la ley de Dios, y se atribuye que estos cambios han sido hechos por la autoridad que Dios les ha dado. El reverendo Challoner, en la versión inglesa del Instructivo Católico para los Sacramentos, plantea la siguiente pregunta: ¿tiene la Iglesia Católica autoridad para alterar los mandamientos de Dios? Y la respuesta es: en lugar del 7º día y de las demás fiestas señaladas por la antigua ley, la Iglesia ha prescrito los domingos y los días sagrados que se han de apartar para el culto de Dios. Estos son los que ahora estamos obligados a guardar en consecuencia del mandamiento de Dios en lugar del antiguo sábado. Esto lo menciona en la página 204. De igual manera, el cardenal Gibbons, en La fe de nuestros padres, en la edición de 1917, las páginas 72 a la 73, dice lo siguiente: ¿no está todo cristiano obligado a santificar el domingo y abstenerse en ese día de trabajos serviles innecesarios? ¿No está la observancia de esta ley entre lo más destacado de nuestros deberes sagrados? Usted puede leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no hallará una sola línea autorizando la santificación del domingo. Las Escrituras refuerzan la observancia del sábado, un día que nosotros nunca santificamos. Y es un reconocimiento que el cardenal hace para después mencionar que la Iglesia tiene la autoridad de hacer cambios en los mandatos de Dios y que por eso observan el día domingo. En un catecismo de 1977 llamado el Catecismo de la Doctrina Católica del Converso, en la página 50 leemos lo siguiente: ¿cuál es el día de reposo? El sábado es el día de reposo. Pregunta nuevamente: ¿por qué observamos nosotros el domingo en lugar del sábado? La respuesta dice: observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Sin duda alguna que la observancia del domingo es algo que reconoce un poder que se atribuye la autoridad de cambiar lo que Dios ha establecido. Y precisamente este será uno de los asuntos interesantes en el final del conflicto. Los seres humanos tendrán que inclinarse ante Dios, ante el Dios creador, y obedecer sus mandatos, y observar el sábado como símbolo del poder del Dios creador,
o inclinarse ante el poder político religioso, denominado en las Escrituras como la bestia, y observar el domingo como marca de dicha autoridad, rechazando el sábado establecido por Dios. Y es interesante que por otro lado el mensaje de los tres ángeles termina en Apocalipsis 14:12 diciendo: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En contraposición a la bestia y su imagen y toda la corriente que le sigue, están los santos de Dios que guardan los mandamientos y son fieles y obedientes al Señor. Los que siguen a la bestia y su imagen guardan los mandamientos que este poder político religioso ha implantado. Los que siguen a Dios guardan sus mandamientos y no reconocen otra autoridad sobre el cielo y sobre la tierra que a Dios y su ley. Los hijos de Dios reconocen que ningún poder terrenal, por grande que parezca, puede llegar a ser como Dios. Las Sagradas Escrituras nos muestran los peligros de las tradiciones humanas. Jesús tuvo problemas con las tradiciones, y precisamente en el asunto del sábado. Los judíos habían llenado el sábado de tradiciones, al punto que lo habían convertido en un cúmulo de reglamentos. Cuando Jesús vino a esta tierra, vino para dar un sentido especial al sábado, el sentido de la adoración y del servicio. Esto a los judíos no les gustó, porque estaban acostumbrados a sus tradiciones. Y cuando Jesús entonces rompió muchas de esas tradiciones, lo tildaron de ser un transgresor del sábado. Al enfrentarse a las tradiciones humanas, Jesús tuvo que sobrellevar persecuciones y muchas veces fue librado de intentos de homicidio. Y es que los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús siempre estarán enfrentándose a la oposición de este mundo. El mensaje del tercer ángel hace una advertencia: si alguno adora a la bestia y su imagen, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Esta no es una sentencia contra la humanidad, es más bien una advertencia para que la humanidad entienda que el camino de la adoración a la bestia y su imagen es un camino de destrucción, es un camino peligroso. ¿Cómo sucederán los acontecimientos del tiempo del fin? Aunque tenemos muchas vislumbres en la palabra del Señor y en la revelación que Dios ha dado a su iglesia, no sabemos a ciencia cierta cómo ocurrirán los eventos. Pero lo que sí nos muestra la Biblia es que habrá una confrontación final entre los que sirven a Dios y los que se adhieren al poder político religioso denominado como la bestia, el poder que ha cambiado los tiempos y la ley. El triple mensaje angélico comienza con el Evangelio eterno, el Evangelio que nos invita a ser salvados por la gracia de Cristo, y termina con la obediencia a los mandamientos de Dios y a la fe de Jesús. Y esa es una evidencia de lo que el Evangelio puede provocar en la vida de los seres humanos: obediencia absoluta y completa a Dios. Cristo nos salva a través de su sacrificio, y por su justicia nosotros somos aceptados delante de Dios. Y cuando somos justificados, nosotros respondemos a esa gracia que Dios nos ha dado en obediencia y sumisión a Él. Porque los que han sido salvados en Cristo se deleitan en obedecer sus mandamientos. Ya lo dijo Jesús en Juan 14:15: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Qué interesante, si todo el mundo guardara un solo mandamiento, ¿se imagina usted cómo sería el mundo? Vamos a suponer que todo el mundo decidiera observar un solo mandamiento: no hurtarás. El mundo cambiaría drásticamente. O alguno que quizá se considera menos relevante: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Se imaginan ustedes el cambio que habría en el mundo? Probablemente muchos medios de comunicación tendrían que cambiar su parrilla de programación. Sin embargo, el mundo ha estado en oposición abierta a los mandamientos de Dios. Y Apocalipsis lo que trata de advertirnos es que el mundo va a empeorar. En Daniel 12:1 dice que este mundo se aproxima un tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Sin embargo, la promesa de Dios en Apocalipsis 21 es: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y en una promesa especial a aquellos que sirven a Dios y que serán obedientes y leales a sus mandatos, el Señor dice: y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más llanto, ni muerte, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Por lo tanto, vale la pena no inclinarse ante la imagen de este mundo. Vale la pena no inclinarse ante los mandatos de los poderes políticos religiosos de este mundo. Vale la pena no inclinarse ante las legislaciones de Babilonia. Vale la pena servirle a Dios y reconocerle solo a Él como la autoridad suprema. Y un día se cumplirá lo que dice Isaías 25:9. Este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación.